financieros de la Ciudad de México, el Estado de Veracruz, el Estado de México y Guerrero para este 2018? Con mucho gusto. Es importante señalar, antes que nada, que los impuestos de los estados son complementos que reciben precisamente para financiar el enorme gasto público que tienen los estados. Ajá. Es cierto que los estados participan de los ingresos federales, de las contribuciones federales, a través del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, pero también ellos andan en búsqueda de nuevas contribuciones, de nuevas formas de obtener recursos para financiar sus gastos públicos. En la Ciudad de México, por ejemplo, que es una entidad federativa importante, encontramos que, de acuerdo con el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Ciudad de México, que entró en vigor el pasado 1 de enero, pues de la lectura del mismo decreto no se advierten reformas, no se advierten, mejor dicho, la creación de nuevos impuestos. Permanecen los mismos. Sin embargo, existen algunas adecuaciones en los diversos impuestos existentes que debemos de tomar en cuenta, como por ejemplo es el caso del impuesto predial. En el caso del impuesto predial se está instruyendo al jefe de gobierno de la Ciudad de México a través de la Asamblea Legislativa, que es el órgano generador de leyes en nuestra Ciudad de México, para que a más tardar el día 30 de enero, el día 30 de este mes, esté dando a conocer un programa de condonación del impuesto predial para aquellos propietarios o poseedores de inmuebles que sufrieron algún tipo de perjuicio, algún tipo de daño con motivo de los sismos, exactamente, y se están señalando además en un artículo transitorio de este Código Financiero para este año una serie de colonias ya específicamente determinadas en gran parte de la delegación de Ixtapalapa, para que se puedan dar esos beneficios de la condonación que pudieran ser hasta de un 100% dependiendo del daño que hayan tenido los bienes inmuebles de que se trate. Si es un daño alto, pues entonces un alto riesgo que puedan tener los inmuebles, hasta un 100%. Si es un intermedio, el daño, el riesgo, entonces sería un 75%. Y si es bajo, pues sería hasta de un 50% la condonación, pero siempre y cuando exista una opinión técnica emitida por la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México. Es menester, pues, que intervengan autoridades para que emitan opinión técnica en ese sentido. Bien. Por su parte, también, Susana, es importante mencionar que, tratándose del impuesto predial, se aprobó una disposición para que esté permanentemente en el Código Financiero de la Ciudad de México, relacionada también con este mismo impuesto, el impuesto predial, para que en el caso de que llegara un fenómeno perturbador de los bienes inmuebles y afecte y resulten inhabitables probablemente los inmuebles de que se trate, los poseedores de los inmuebles puedan en un momento dado tener reducciones de impuesto predial y además reducciones del pago de las cuotas por el suministro de agua. Bien, pues una buena noticia para las personas, por ejemplo, en este caso que fueron afectadas por los sismos, pero algo que le interesa yo creo que mucho a nuestra audiencia es, ¿van a pagar más impuestos? Sí, si bien es cierto, no hay nuevos impuestos, sí va a haber una actualización. Sí hay una actualización ya, sin duda, en materia de cuotas, en materia de contribuciones, del orden de un 5.48%. Es decir, ahora que veamos, por ejemplo, nuestros cobros en materia de impuesto predial, los vamos a ver incrementados en ese porcentaje para un poco actualizarlos y compensarlo con la tremenda inflación que tuvimos el año pasado, cercana al 7%. Sin duda, Juan, hay preocupación tras la aprobación de la reforma fiscal en Estados Unidos. Entonces, en estas modificaciones a los códigos fiscales, ¿se ha visto ciertos incentivos para seguir siendo competitivos, para promover la inversión en nuestro país, como por ejemplo para las pequeñas y medianas empresas, o alguna modificación de este tipo? No se ve, de momento, se dieron con motivo de los sismos incentivos fiscales encaminados a diferir o postergar la presentación de las declaraciones de impuestos que fueron justamente del periodo de agosto, septiembre, octubre hasta diciembre, pero no se dio ningún estímulo fiscal como tal todavía. Sí se están dando, por ejemplo, en algunas entidades de la República
pública en Nuevo León, por ejemplo, desaparece el tan odiado impuesto sobre tenencia de automóviles y uso de vehículos. Ya no hay en Nuevo León a partir de este año este impuesto sobre tenencia. Igualmente en el estado de Jalisco había un impuesto un poquito mucho que obstaculizaba los negocios, las operaciones y el recurrir ante los notarios públicos, el impuesto a los negocios y las operaciones que se hacían con notarios públicos, que provocaba, aunque fuera del 1% el monto del impuesto, provocaba que muchos contribuyentes o muchos empresarios acudieran a entidades federativas cercanas, como es el caso de Nayarit o como es el caso de Aguascalientes, para realizar esos negocios y no tener que pagar este impuesto, ¿no? Era un impuesto, ni siquiera era un impuesto elevado de 60 a 65 millones de pesos que tenían que cubrirse por parte de los jaliscienses, y entonces optó el Estado, el Congreso del Estado, por desaparecerlo. Esto lo podríamos ver como un incentivo también, pero no, ni siquiera a nivel federal. En materia de la federación no hay impuestos, pero sí hay un propósito, una finalidad muy importante. A pesar de que no se aumentan los impuestos ni se crean nuevos impuestos en la federación, sí se está previendo un incremento en la recaudación del impuesto a la renta y el impuesto al valor agregado del orden de un 10%. ¿Cómo lo va a obtener la federación? Muy sencillo, van a hacer una fiscalización más intensa, van a tratar de establecer estrategias de revisión a los contribuyentes muy, muy importantes, y van a ir mucho por la cuestión de la discrepancia fiscal, que es en aquel caso donde existan personas físicas que gastan más de lo que reportan al fisco o de lo que debieron haber reportado al fisco federal. Claro. Finalmente, Juan, pues ya que hablábamos de la fiscalización en los estados y que también nos hablabas de la ley de ingresos, uno de los temas que hemos platicado en las últimas semanas, pues es la urgencia de transparentar los recursos que se otorgan a los estados por polémicas que se han desatado, por ejemplo, con el caso de Chihuahua, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué se está haciendo en esta materia para transparentar pues el ingreso de estos recursos? No se está haciendo nada que yo sepa. Creo que es muy importante que se toque el sistema nacional, la ley de coordinación fiscal. Nos sorprende muchísimo a los que estamos involucrados en estas materias el que existan partidas discrecionales por parte de las autoridades fiscales federales. No es posible que la Secretaría de Hacienda esté dando partidas a los estados de una manera que no estén debidamente como resultado de las fórmulas de distribución que se tiene en la ley de coordinación fiscal. Creo que es importante, creo que es urgente que se haga una revisión de estos instrumentos o de estas fórmulas de reparto de las contribuciones, porque si no va a provocar que los estados busquen nuevas fuentes de financiamiento propias en los estados que no tengan que ver con los repartos de la federación, porque si la federación va a estar a unos estados sí dando el reparto correspondiente, la asignación de partidas respectivas, y a otros estados no, puede provocar un caos enorme en la relación que debe prevalecer, cordial, respetuosa, afectiva entre estados y federación. Bien, pues sin duda urgente, como ya mencionabas, transparentar estos recursos y pues prepararnos porque vamos a pagar más impuestos este 2018. Sin duda. Bien, pues muchas gracias, Juan de la Cruz Higuera, integrante de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. Muy buenas tardes. Encantado, muy agradecido. Gracias. Nos vamos a otro